¿Listo? Y ya está bien. Muy bien. Entonces estábamos con el tiro parabólico. Nuestro diagrama de cuerpo libre, yo creo que ya estoy viendo por qué les hago mucho énfasis en el diagrama de cuerpo libre. Es el mismo para el tiro parabólico, para la caída libre, para el tiro vertical. Es un cuerpo que solamente tiene el peso. Una de las ventajas al tener solamente el peso, parecería que la aceleración es constante. Para poder ver bien los efectos, tenemos que hacer sus ecuaciones de movimiento para ver qué es lo que pasa con el cuerpo. Ahora, utilizando un sistema de referencia bidimensional. A diferencia de lo que ocurría en un sistema en un movimiento rectilíneo, aquí parece que sí requerimos por lo menos dos dimensiones para poder decir cómo va a ser este movimiento curvilíneo. Todavía no sé por qué le llaman tiro parabólico. Vamos a ver si el día de hoy lo podemos averiguar. Entonces empiezo con las ecuaciones de segunda ley de Newton. Y resulta que ahora tenemos dos. Bueno, en los otros casos también teníamos dos, una para X y una para Y. En una de ellas daba cero perpendicular al movimiento y en la otra sí daba cambio de movimiento. Parece que sigo con la misma descripción. Ver qué pasa con las fuerzas en una dirección y en la otra dirección. Al ver las fuerzas en dirección X, parece que ahora cambiaron de condición. Antes eran las fuerzas en Y perpendiculares al plano las que daban cero. Ahora las fuerzas en dirección X son las que van a dar cero. No veo ninguna fuerza en esta dirección y eso tiene consecuencias. El cambio de movimiento en esta dirección va a ser nulo. Sí hicimos esta ecuación la clase pasada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy con la composición de fuerzas en dirección Y, con cuidado de que Y es desde el punto más bajo, desde el piso, viendo hacia arriba, para que pueda medir la altura. Muy parecido a lo que hacíamos con el tiro vertical. Entonces, al ver las fuerzas en Y, solamente veo el peso y eso me va a decir cambio de movimiento en dirección vertical. La composición de fuerzas, está bien, es igual al cambio de movimiento, Newton. La resultante que tenga esta fuerza va a indicarme hacia dónde va a estar cambiando el movimiento del cuerpo. Y se convierte en una ecuación diferencial. Creo que en la vez pasada ya habíamos encontrado cuáles eran las condiciones iniciales, que una es el cateto opuesto y la otra es el cateto adyacente. Sí llegamos a esa parte, ¿verdad? ¿Dudas de por qué estamos ahora descomponiendo a la velocidad en dos direcciones? No, Una pero parte, una parte en horizontal, otra parte en vertical, porque cada una afecta a una de las ecuaciones, ya sea la de horizontal o la de vertical. Entonces, de aquí separamos variables e integramos. Cuando separamos variables, en la primera quedó algo muy raro. Para empezar, la masa la pasé dividiendo para tener una ecuación más sencilla. Y vemos que este movimiento es independiente de la masa del cuerpo que estamos viendo. Claro, hay algunas restricciones que debo de poner a esto. No estoy viendo la resistencia al avance en el fluido. No se ve la resistencia al avance en el fluido en este modelo. Son parte de las hipótesis que vienen pegadas con el modelo. Como solamente estamos viendo el peso, veamos qué es lo que va pasando aquí. Separando variables e integrando.
De una vez voy a aventarme la integración definida para que vea muy bien cómo quedaron los límites de integración. Con la integración definida también funcionaría. No hay ningún problema. Si lo hago por integración indefinida, observemos lo siguiente. Integral de diferencial de velocidad, velocidad en X. Integral de cero diferencial de tiempo. El área debajo de la curva cero sigue siendo cero, pero se genera una constante de integración. Eso sería lo único que podría decir con una integración indefinida. Sí funciona, pero creo que nos quedamos cortos. ¿Les parece mejor que haga la integral definida? ¿Qué ventaja tenía la integral definida con el límite superior variable? ¿Qué ventaja le vieron? Podemos ya deducir una ecuación. Ya podemos sacar una ecuación, ya trae los valores de frontera. Con esto entonces ya nos ahorramos un paso, el de calcular cuánto vale esa constante de integración. Al momento de estar integrando ahora de forma definida con el límite superior variable, veamos cómo queda. Ponemos los intervalos de integración. En este caso, tengo que ver cuánto es la velocidad inicial en dirección X. Esta velocidad inicial en dirección X es el pedazo que se ve de la velocidad inicial proyectado en la misma dirección. Entonces, el ángulo con el cual se dispara este cuerpo va a ser importante para poder conocer cuánto es esa velocidad inicial X. Entonces, la velocidad inicial en dirección X es igual a la velocidad inicial, cateto opuesto, cateto adyacente. Eso dependerá si me están dando el ángulo con la horizontal o con la vertical. Generalmente para estos disparos, si fuera desde el punto de vista civil, les diría, medimos el ángulo con la horizontal. Si fuera desde el punto de vista militar, pongo una plomada en donde está el cañón y veo cuál es el ángulo que forma con la vertical. Depende del ángulo que nos den, cuál será el seno o coseno. Ahorita con este ángulo teta que nos dan, seno o coseno. 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 ¿Coseno? Ah, sí, sí, coseno. Ese es el ángulo que existe al inicio, no sé cómo vaya a estar después. Entonces diría coseno de teta cero. Listo. Con esto tenemos entonces el límite inferior de integración. Velocidad inicial, coseno de ángulo de disparo inicial. Como límite inferior, tengo que sincronizarlo con algún tiempo. Mucho cuidado. Ustedes podrían poner cualquier tiempo inicial. Si ven el disparo cuando ya inició y lleva 3 segundos su reloj, ya podrían decir cualquier tiempo inicial. Pero en este caso yo creo que, ¿cuál sería el mejor tiempo inicial para empezar a ver el movimiento del cuerpo? ¿En qué tiempo les convendría empezar? En cero. En el momento en que disparo, ahí inicio mi cronómetro. No estoy viendo el tiempo absoluto desde que empezó el universo. Veo el tiempo en el cual va a vivir el intervalo. De tiempo cero, a ver hasta cuándo vuelve a caer y pegar con otra cosa. Límite superior es cualquier velocidad y cualquier tiempo. Esta forma de integración me permite entonces integral del diferencial de velocidad, la velocidad evaluada entre los extremos. Ahorita voy a dejar todo en simbólico porque no sé ni en qué ángulo disparé ni qué haya pasado por ahí. Del otro lado digo, integral de cero diferencial de tiempo, el cero sale como constante. Perdón, esto se va a hacer simplemente un cero.
El área bajo la curva 0 es 0. Con esto ahora sí ya les puedo decir cómo es la velocidad en dirección X. En la primera tendría que haber calculado cuánto es la velocidad en algún punto. En la segunda ya me dice cuál es la condición de frontera. Y la velocidad no va a cambiar, es constante. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que en esta parte me quedé. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Después, ¿cuál es la definición de velocidad? Derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces voy a utilizar esa definición de velocidad. En este caso, estamos utilizando qué variable para ver lo horizontal, para saber qué posición voy a derivar al tiempo. ¿Cuál sería la variable de posición más apropiada para este cálculo? X. Separando variables, parece que sí alcanzamos a separar variables, e integrando. ¿Dudas con la separación de variables? ¿Dudas con la separación de variables? No. Muy bien. Observen que velocidad 0 es la velocidad con la que lo hayamos disparado. Teta 0 es el ángulo con el que lo disparamos, diferencial de tiempo. Todo esto que está pintado en gris es simplemente una constante. Va a salir de nuestra integración. Parece que solamente tengo que ver cómo va cambiando el tiempo y la posición. Entonces, tenemos que sincronizar nuevamente tiempo y posición. ¿Alguien sabe algún tiempo que nos convenga? ¿Alguna posición que nos convenga? En 0, posición 0 y tiempo 0. Ojalá lo soltemos desde el origen. Si lo soltamos desde el origen, en posición tendrás un 0, pero no siempre disparas desde el origen. Ahorita quiero ponerlo de esta forma. Posición inicial. No sé cuánto vaya a ser. Tal vez disparamos un poco más adelante del origen, un poco más atrás. No lo sé. Por eso es la modificación que estoy colocando aquí. Quiero ponerlo lo más general posible. En algún tiempo inicial, la bola de billar se encontraba en esta posición inicial con esa velocidad inicial. ¿Vamos bien? Sí. Con esa posición inicial. Y nuevamente decimos entre cualquier tiempo y entre cualquier posición. Al integrar esto nos queda. Creo que en esta ocasión voy primero con la integral de x y diría x menos x0 y del otro lado sale toda la constante e integral de t diferencial de tiempo solamente alcanza a salir como t menos 0. La variable tiempo evaluada entre los extremos. ¿A quién quieren despejar? ¿A posición en función del tiempo o a tiempo en posición de la posición? La posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Y aunque apropiadamente tendría que escribirlo así, generalmente este tiempo lo mando aquí junto a velocidad 0. ¿Para qué? Para que en una de esas, si no utilizo paréntesis y se me ocurre escribir así, no vaya a confundir que tiempo es parte del argumento de coseno. Entonces, en esta ocasión creo que sí
o pongo paréntesis para determinar muy bien dónde empieza y dónde termina ese coseno, que es coseno de un ángulo constante, el inicial, y el tiempo lo pongo en medio, por aquí, para que no me vaya a confundir. Transposición inicial. Esta sería la ecuación de posición para X. Muchas veces cuando vemos que un cuerpo no tiene alguna fuerza actuando en esa dirección, parece un movimiento uniforme. Un movimiento uniforme es aquel en el que la velocidad es constante. La posición va variando de forma lineal, multiplicando esa velocidad inicial más la posición inicial. Si hubiera sido un movimiento rectilíneo, hasta recibiría un nombre muy especial. Si solamente se desarrollara en una línea recta este movimiento, le llamaría movimiento rectilíneo uniforme. Voy a guardar esta ecuación por acá adelante para utilizarla después para obtener las ecuaciones de movimiento. ¿Dudas de lo que pasó en dirección X? ¿Puedo continuar? Profesor, ¿le puedo poner en pantalla completa para alcanzar a copiar unas cosas? Voy, vista. No sé si van a salir bien los dibujos, ¿eh? Déjalo, trato de cambiar. Un segundo, por favor. ¿Ya se alcanza a ver mejor así? Sí, gracias. Profe, gracias. De nada. Me espero un minuto. Me dicen cuando pueda continuar. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Continúo entonces. Esa fue la ecuación para X. Ahora me voy con la ecuación para Y. Otra vez voy a empezar desde cuáles son las fuerzas que están actuando en dirección Y, el peso, igual al cambio de movimiento en esa dirección. Primera simplificación, la masa. Cuando veo esta ecuación, veo que puedo simplificar y simplemente ver al cambio de movimiento en dirección vertical. Cuidado, es con G negativo porque va apuntando hacia abajo. Los 9.81 metros por segundo o los 32.2 pies por segundo al cuadrado, en ambos casos, metros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado, van a entrar negativos. ¿Este negativo a qué se debe? El sistema de referencia. Simplemente al sistema de referencia. Si hubiéramos medido hacia abajo como la caída libre, nos hubiera quedado positivo. Pero como se acostumbra a medir desde el piso viendo hacia arriba, entonces es que sale con signo negativo. Separando variables.
e integrando. Voy a hacer la integración definida o indefinida. ¿Cuál nos convino más? ¿Conocemos los valores iniciales? Sí. Si no conociéramos los valores iniciales o no los alcanzan a ver de primera mano, váyanse por la integración indefinida. Les va a funcionar. Pero si son evidentes los valores iniciales, perdón, aquí es en Y. Me estoy equivocando de variable. Pero si son evidentes los valores iniciales, váyanse mejor por esa versión. Entonces diría B0 en Y. Viendo el mismo modelo, B0 en Y sería la parte cateto opuesto. Seno o coseno. Sería seno. Mientras que para uno fue coseno, para otro va a ser seno. Me parece bien. B0 en dirección Y es B0, pero ahora estamos con el seno del ángulo inicial. Me parece muy bien. B0, seno del ángulo inicial. Conste que estas condiciones solo se dan al inicio. Más adelante seguramente va a cambiar cómo va siendo esta ecuación. Como puntos finales, cualquier velocidad en y cualquier tiempo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Integral del diferencial de velocidad. La velocidad evaluada entre los extremos. Integral de menos g sale como constante. Integral de diferencial de tiempo. El tiempo evaluado en los Integral, extremos. la variable evaluada entre los extremos. Me parece muy bien. De ahí va a salir ese cero. Si hubiéramos empezado en un tiempo distinto de cero, aquí traíamos un valor y eso afectaría a la constante de integración. Tendríamos un valor distinto. Pero creo que ahorita ya tenemos información suficiente para poder despejar velocidad en función del tiempo. Listo. A este movimiento le llegan a llamar movimiento uniformemente acelerado. Vean que la velocidad va cambiando de forma uniforme. Eso lo veo en su derivada, en donde esta aceleración es una constante. Si hubiera sido en una línea recta, hasta le llamo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero ahorita todavía no sé qué voy a hacer. Todavía no tengo la ecuación completa. Ahora voy a... ¿Cuál es la definición de velocidad? La derivada del tiempo con respecto a la No, posición. al revés. Otra vez, vuélvalo a decir La para que derivada quede de bien. la posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición al tiempo, y en esta ocasión, como variable de posición, voy a estar utilizando a la primera coordenada. No es cierto, no es la primera. Ahora estamos con la segunda, ¿verdad? Ahora voy a ver la posición en dirección vertical. Es igual a la velocidad. Listo. Separando variables e integrando. Parece que sí se puede separar variables.
Pero mucho cuidado, el diferencial de tiempo está actuando sobre todo el integrando este. Menos g tiempo más b0 seno de teta 0. Del otro lado, todo tendría que ser diferencial de tiempo. ¿Vamos bien? Integral definida o indefinida. Bueno, ¿sí regresó el sonido? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Sería integral definida? Definida. Si conoces los intervalos, definida, no hay ningún problema. No alcanzas a ver los intervalos, indefinida. Muy bien, veamos cómo quedan entonces estos intervalos de integración. ¿En qué tiempo saben qué posición tienen? Tiempo cero. En tiempo cero, posición Acción inicial, Y0. y es cero. ¿Cuánto valga eso? Ya después lo vamos a ver dependiendo de cuál sea la posición en la que lo coloquemos, pero ya podemos disparar desde cualquier punto de este plano, hasta cualquier posición y hasta cualquier tiempo. Cuidado en la siguiente integración, porque voy a tener que separar a esta integral en dos integrales, utilizando las propiedades lineales de la integral. Voy primero con la que sale fácil. Dice integral de diferencial de posición es la posición evaluada entre los extremos. Voy con la otra integración. La otra integración se parece mucho al tiro vertical. Ah, claro. Entre los límites de integración. Qué bueno que fue un tiempo cero el tiempo inicial, un tiempo cero igual a cero, porque eso nos simplifica cómo va a quedar la ecuación. Si no, formaría parte de la integración. Formaría parte de la constante de integración. Más, saco todo lo que puedo como constante. Integral de diferencial de tiempo, el tiempo evaluado entre los extremos. ¿Vamos bien? ¿Posición en función del tiempo o tiempo en función de la posición? Posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Deja ver qué tal queda. Porque la posición queda en una fórmula que tal vez ustedes conocían de la preparatoria. Es una fórmula que tal vez asocian con las caídas libres, con los movimientos uniformemente acelerados. Si el movimiento solo se hubiera dado en una dirección, solamente en un movimiento rectilíneo, hasta le hubiera llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuevamente, a la t de tiempo la mando junto a la b0 de velocidad inicial para que no lo confunda con argumento de la función seno. Listo. Ya tenemos entonces nuestra integración. Ya tenemos la ecuación que nos va a funcionar para la otra dirección. Dejen acomodo todo esto para que podamos ponerlo en vista completa.
¿Ya se alcanza a ver en vista completa? Yo tengo una duda. Ahí en la Cuéntame. penúltima, ¿sí se multiplica t menos 0? T cuadrada menos 0 al cuadrado. No, no, hasta la derecha volvió a poner t menos 0. Ah, sí, mira los límites de integración. Ok. Nada más, esta parte ya la hice. Ya salió g como constante, integral de tiempo por diferencial de tiempo, tiempo al cuadrado entre 2. Ahora estoy con la otra integración. Sale v0 seno de teta 0 como constante. Ok. Y nos queda integral de diferencial de tiempo. Integral de diferencial de tiempo, el tiempo evaluado en los extremos, es decir, entre límite superior tiempo menos límite inferior 0. Si hubiéramos puesto un tiempo distinto de 0, un tiempo 3 segundos, aquí en estos puntos tendría que poner un 3. Pero ahorita, como nosotros decidimos empezar a observar desde que disparamos en el lugar donde conocíamos el proyectil, por eso es que pudimos poner ahí el 0. ¿Mejor? Ah, ok, ya entendí. Gracias. Más dudas, con mucho gusto. Más dudas, por favor. Me dicen cuando pueda regresar a la versión de edición. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. No hay ningún problema. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí. Muy bien, me regreso a la de edición. Y entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Las quiero poner lado a lado para después poder volver a derivar. Recuerdo que cuando sacamos estas ecuaciones de movimiento, lo que dijimos es, bueno, ya obtuvimos la posición en función del tiempo, ahora vamos a irnos de regreso. Pero ahora la herramienta que quiero utilizar para generar estas versiones de ecuaciones es una herramienta tensorial. ¿Con ustedes ya he ocupado tensores? Sí. Muy bien. Para agrupar la información de cómo se comporta la posición, se recurre a las herramientas vectoriales o tensoriales, que sea en nuestro caso, pues permiten dar más de una coordenada simultáneamente. Esa es la gran ventaja que tenemos con los vectores. Sí, sé que pueden llegar a ser un dolor de cabeza las primeras veces que los vemos, pero cuando podemos generalizar estos conceptos de vectores a múltiples dimensiones, va a ser una herramienta muy buena. Entonces yo lo voy a ver como la posición, pero esta posición es
un vector, en el caso de la herramienta que voy a utilizar yo, un tensor. En donde puedo ir diciendo qué ocurre en dos coordenadas simultáneamente, o bueno, si fuera un movimiento tridimensional en tres coordenadas. Los vectores canónicos que ustedes conocen les puede decir cómo se comportan en X, en Y y en Z. Claro, ahorita para nuestro caso esto quedaría muy sobrado, porque nosotros solo vamos a tener cómo se comporta en X, y ahí voy a colocar la información que encontramos. Es lo mismo que tenía allá arriba como posición en X. Ahora voy con la de Y. En Z creo que va a quedar sobrado. Yo creo que nada más voy a estar utilizando tensores o vectores de dos componentes. Vean que esta información es similar a que hubiera puesto como vector de posición. Es la información ordenada. Simplemente la herramienta matemática es distinta, tiene un distinto nombre, pero trae la misma información. Solo en vectores canónicos, la primera parte está multiplicada por el vector unitario Y, mientras que la segunda parte está multiplicada por el vector unitario J. Parecen dos movimientos rectilíneos que están ocurriendo simultáneamente. Uno que no tiene aceleración en dirección y uno que tiene aceleración constante hacia abajo en dirección J. Si los hubiera visto que solo están en una sola línea recta con esta ecuación paralela al plano o con esta ecuación mientras va cayendo libremente, veo que serían dos movimientos rectilíneos. Pero en este caso no ocurren uno independiente del otro. ¿Ven que los dos ocurren simultáneamente? Sí. En sí tenemos una ecuación vectorial o también la podemos tener como ecuación paramétrica. Observen que trae la misma información si les digo cómo se comporta la coordenada X por su lado, que si les digo cómo se comporta la coordenada Y por su lado. Todas estas son diferentes formas de la misma información. Dejo esto en pantalla un momento, un instante para que veamos que son la misma información solo en tres versiones distintas: paramétrica, vectorial y tensorial. Todas ellas me dicen cómo se comporta la posición de este cuerpo con esas condiciones iniciales y en un instante empiezo a derivar. Primera, versión paramétrica. Segunda, versión vectorial canónica. Para que se sepa que son los vectores canónicos, generalmente a las letras I y J les pongo un acerto circunflejo para que las alcance a identificar bien como vectores canónicos. Mientras que la última simplemente es la versión tensorial.
el movimiento que ocurre en X y en Y no son independientes. Ocurren los dos simultáneamente. Me indican cuando pueda continuar. ¿Listos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cómo llego de la posición a la velocidad? ¿No? Dime lo que estamos comentando. ¿Cómo sería esa versión ya diferencial? Para la definición de la velocidad. Ya, perdón. Era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Ahora si derivo a un vector, ¿la velocidad también será vector? Sí. Entonces, voy a hacerlo con la parte vector, nada más para que se alcance a ver bien. Aunque yo creo que para el siguiente paso lo voy a ver con el tensor, porque diría, es la derivada de la posición vector al tiempo. La velocidad es la derivada de la posición al tiempo. Seguimos utilizando la misma definición, solo que ahora como herramienta matemática, en lugar de utilizar un escalar, ahora estamos utilizando un vector. Seguimos con las mismas informaciones. Mucho cuidado, veamos qué tal queda en la forma vectorial. Lo que está en I lo derivamos al tiempo. Por suerte, las direcciones I y J permanecen constantes. El I va a salir como una constante porque no cambia de orientación, siempre está viendo hacia adelante. El J también sale como una constante porque siempre está viendo hacia arriba. Entonces lo que tenemos que derivar de I es el argumento que tenemos de este lado. ¿Cuánto es la derivada de todo lo que está pintado ahorita en gris oscuro? Lo que ocurre en dirección I. Derivada de B0 tiempo coseno de teta 0 más X0. Sería solo velocidad inicial por coseno de teta 0. Correcto. Todo lo demás, el X0 es constante, salió, y al derivar, todo lo demás salió como constante y derivamos a t con respecto a t. Observen que es lo mismo que ya conocíamos en un paso anterior. Esta es la componente de la velocidad de dirección X y es constante. Veamos qué es lo que ocurre en dirección Y, es decir, con el vector unitario J. Ahora tenemos que derivar a todo esto. ¿Cómo queda esa derivada al tiempo? Gravedad por tiempo Más menos. Menos gravedad. Menos gravedad por tiempo. más la velocidad inicial seno de el teta. El ángulo inicial, correcto.
que corresponde con la velocidad que habíamos calculado en dirección Y. Observen que las dos les estamos derivando simultáneamente. Y obtenemos entonces al vector velocidad. La velocidad en realidad es una magnitud vectorial. Cuando hablo de velocidad, realmente estoy hablando de una cantidad vectorial. Y como cantidad vectorial tiene magnitud, podríamos calcular la magnitud sacando el módulo. Dirección, la línea de acción instantánea que tenga en ese momento que le estamos hablando. Sentido, sobre esa línea de acción, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Vector velocidad. Voy a repetir la misma operación, pero ahora con los tensores. La velocidad es la derivada del tensor posición. Y veamos qué tal queda. Entonces lo que hicimos fue a cada una de las componentes, yo creo que ahorita nada más voy a ver la de X y la de Y. La de Z ya vi que dio 0. Y entonces derivo a la primera al tiempo. Y derivo a la segunda al tiempo. Ahorita ya no estoy poniendo la coordenada Z porque creo que sobró. ¿Cómo la ven? ¿Sí se va entendiendo este tensor velocidad? Sí, perdón. Voy con la aceleración entonces. ¿Cómo definimos a la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, con esa información, lo voy a hacer ahorita con tensores porque creo que gasto menos tinta. Si lo quieren hacer con vectores, no hay problema. El primero queda en dirección Y y el segundo queda en dirección J. El tensor aceleración. ¿Dudas de lo que pasó aquí? No. Ya tenemos a nuestro tiro parabólico. Lo que sí no alcanzo a ver por ningún lado es dónde está la parábola. Le llaman tiro parabólico, pero no veo por ningún lado dónde está la parábola. Me espero un instante en lo que terminan de hacer su apunte y ahorita buscamos a la parábola que le da nombre a este tiro parabólico. Me dicen cuando pueda continuar. Por mi parte ya. Muy bien. ¿En dónde vemos a la parábola? Ustedes seguramente desde chicos han aventado algún cuerpo como proyectil y han visto esta parábola. ¿En dónde la ven? ¿En la posición, en la velocidad o en la aceleración?
En la posición. Muy bien. Entonces tengo que hablar del concepto de trayectoria. La trayectoria es la posición a lo largo del tiempo. Muy bien. Tengo que aclarar muy bien cuál es la diferencia entonces entre trayectoria y posición, porque parece que son lo mismo. Mientras que la posición me dice instantáneamente dónde se encuentra el cuerpo, la trayectoria me dice cómo fue su evolución a lo largo del tiempo, en un intervalo definido. Ahorita lo que tenemos aquí es ya sea el vector posición o el tensor posición o la posición paramétrica, no hay ningún problema, las tres me pueden funcionar. Pero tengo que decirle desde dónde empieza hasta dónde termina para ver a esa curva desparametrizada. Pero no solo esto, es importante esta parte de en un intervalo definido. No siempre tuvo esa trayectoria, va a tenerla desde el momento en el que lo soltamos y actúa solamente con el peso hasta un instante antes de que toque con el piso. Ahí será la trayectoria. Ya después de ese punto, si hay otras fuerzas, tendrá otra trayectoria. Es la posición desparametrizada. Curva, perdón. ¿Listos? Entonces, esto lo veremos en la posición. Dejen busco a la posición. Esta parte es en X. Y esta parte es en Y. ¿Está bien? Una parte en X y una parte en Y. ¿De cuál de estas dos se ve más fácil sacar al parámetro? De X. Estoy sacando, despejando el parámetro. Despejando el parámetro tiempo en la ecuación en dirección horizontal. Dejen ver qué tal queda este tiempo. Ojalá X0 puedan ponerlo como 0. Seguramente por eso utilizo el disparo desde el origen para poder evitar este X0 para que me quede más sencilla la siguiente ecuación. Pero no la veo tan complicada realmente. Si conozco bien las condiciones iniciales, observen que podría encontrar el tiempo. ¿Dudas de cómo despejamos el tiempo y por qué lo despejamos desde la posición horizontal? Era la más sencilla. También podría haber tratado de despejar al tiempo desde Y,
pero veo que viene cuadrático. No sé si me causa un problema el tratar de despejarlo. Sustituyendo este parámetro en la ecuación en dirección vertical, veamos qué tal queda. Menos g por tiempo al cuadrado entre 2. Pero ahora en lugar de tiempo voy a tener que colocar todo lo que habíamos dicho. Entre paréntesis entonces pongo x menos x0. Todo esto estaba entre b0 coseno de teta 0. Ahorita hacemos las simplificaciones. Solo quiero hacer evidente que vamos a sustituir al tiempo ahí. Lo mismo para la siguiente parte. Más b0 por tiempo. ¿Vamos bien? ¿Se va viendo la sustitución? Ahora sí voy a hacer álgebra para dejarlo un poco más ordenado. Voy a despejar a y en función de x. Menos g salió como constante, un medio salió como constante, negativo salió como constante, b0 cuadrado quedó en la parte de abajo, coseno de teta 0 quedó en la parte de abajo. ¿Vamos bien con la descripción? Sí. Muy bien, voy con la segunda, más. Ahora, b0 con b0 se cancela. Seno entre coseno, ¿qué nos va a dar seno entre coseno? Tangente. Y aquí ya casi alcanzo a ver la parábola. Observen que y está multiplicando a todo lo que está fuera del paréntesis es una gran constante. X menos x0 más x menos x0, tangente, más y0. Podría ver a todo esto como una gran constante por x al cuadrado más otra constante por x más una constante al final. Agrupando esto, podría llegar a la siguiente versión.
Si se alcanza a ver ahora el tiro parabólico, y en relación con x me está generando la ecuación de una parábola. No sé cuánto vaya a valer A. Tengo que acabar de hacer los cálculos allá arriba para despejar cuánto es el valor de A. Pero creo que va a quedar en función de G entre B0 cuadrada por 1/2 por ese 1 entre coseno cuadrado, creo que también lo podremos simplificar. 1 entre coseno cuadrado, ¿cómo lo podremos simplificar? Secante cuadrada. Muy bien, me parece bien. A ver si nos sirve. Ojalá x0 lo podamos hacer 0. Nos va a simplificar un poco la ecuación, porque aquí todavía me falta el valor cuadrado y parece un binomio cuadrado perfecto. Yo creo que ya casi llegamos. Aquí depende de qué es lo que nos pidan. Aquí nos pidan despejar. Tal vez tengamos que despejar a ese secante cuadrada de teta 0 como su identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica de secante cuadrada. 1 menos la tangente, ¿no? 1 no. más Ajá. 1 más la tangente cuadrada. Yo creo que sí lo utilizaría ahí si nos piden el ángulo. En cambio, si lo que nos piden es la posición, tal vez tenga que extender al binomio cuadrado, al x menos x0 al cuadrado. Ahí ya dependerá de qué sea lo que nos pidan. Pero sí se alcanza a ver el modelo que se está teniendo por allá atrás, una y en función de x cuadrada. La ecuación que se obtiene de y en función de x es una parábola, que depende de la gravedad. Si estamos en otro planeta, tal vez tenemos que utilizar otra g, y todo lo demás que veo envuelto son las condiciones iniciales, b0 y teta 0 de disparo. ¿Sí se alcanza a ver todo esto? Me espero un instante en lo que terminan de editar su apunte. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Me espero un instante. Díganme si hay dudas, por favor. Me dicen cuando pueda continuar, por favor.
¿Listos? Bueno, siguen por ahí. Sí, profe. Sí, ya. Muy bien. ¿Dudas de lo que encontramos hasta este momento? He hecho este planteamiento de forma general para que todas las brigadas lo puedan utilizar con los datos que hayan decidido tener. No sé si movieron el ángulo θ0 de disparo o si en una de esas pudieron ver que se podía subir la altura del punto de disparo. Entonces, cada mesa podrá desarrollar estas ecuaciones con sus datos. Estoy casi tentado a decirles que estas son las fórmulas del tiro parabólico. Sí, con las condiciones que nosotros dimos como condiciones iniciales. Si el ángulo lo empiezan a medir desde vertical, será otra cosa. Si su sistema de referencia no está viendo hacia adelante y hacia arriba, será otra cosa. Esa es una de las ventajas de los planteamientos en esta forma simbólica. Puedo generalizarlo para varios modelos, pero también debo de indicar cuáles son las restricciones de cada uno de los modelos, en qué sistema de referencia, qué condiciones se está tomando al inicio, cuáles son los alcances que tiene esta ecuación. Continúa. Muy bien, entonces yo creo que con la información que tenemos hasta ahorita podemos empezar a buscar puntos interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros puntos interesantes en este tiro parabólico es la altura máxima. Para la altura máxima que alcanza el proyectil dentro de la trayectoria, ¿qué condiciones físicas le pondrían para saber cuándo llega más alto? Cuando la velocidad en Y es 0. Únicamente la velocidad vertical es la que se va a anular. ¿Por qué la velocidad horizontal no se anuló? Es constante. Es constante. ¿Vieron alguna fuerza que mientras está volando el proyectil lo empuje en dirección horizontal de regreso? Entonces, en el punto más alto que tenga ese proyectil, voy a hacerlo en cámara lenta, en el punto más alto que lleve ese proyectil, va a ir avanzando con una velocidad horizontal. Entonces, lo único que podemos decir es la componente vertical de la velocidad es nula. Mientras la velocidad en dirección horizontal es constante. Ahí, ¿cuáles de las ecuaciones nos servirían? Las paramétricas, las vectoriales, las tensoriales, ¿cuál alcanzan a ver ustedes con la información más a la mano de qué ocurre en dirección horizontal? Vean que las tres traen la misma información, ya sea la velocidad paramétrica, la velocidad vector o la velocidad tensor, únicamente analizamos a la componente vertical. Cuando la velocidad en vertical es igual a 0, entonces tendremos un tiempo muy especial, el tiempo de la altura máxima. Esto creo que ya lo calculamos cuando estábamos haciendo el tiro vertical. ¿Sí lo hicimos así? Sí. Es lo mismo. Bueno, es algo muy parecido porque estamos buscando la condición de altura máxima, pero no quiere decir que la velocidad se anule completamente. Despejando este tiempo de altura máxima,
el parámetro que me conecta a los X con los Y. Este queda, pasa positivo, pasa negativo, queda positivo. Disculpe, profesor, ¿qué significa HM? Altura máxima. Ah, ok, gracias. ¿Sí mejor? Sí. Tiempo de la altura máxima. Será cuando la velocidad en dirección vertical se anula. En cuanto disparamos a ese cuerpo y le dimos una velocidad inicial con un cierto ángulo de salida, vean que ahí quedó fijo cuál va a ser la altura máxima que logre el tiro vertical. Porque en ese tiro, bueno, es que no es un tiro vertical, es un tiro parabólico. Pero si lo vemos, si vamos corriendo a la misma velocidad paralelos al piso que lo que va avanzando en dirección horizontal, no podría haber la diferencia entre un tiro vertical y un tiro parabólico. ¿Vamos bien hasta aquí? Adelante, por favor, señor Pastrana. Es bueno, una pregunta, ¿no tendría que ser al revés? Arriba tendría que estar la velocidad inicial. Ah, sí, perdón. Gracias por revisarme el despeje. Sí, va a ser las unidades. A ver qué tal nos quedan las unidades ahora. V0, ¿en qué unidades viene? Metros sobre segundo. Entonces sería metros sobre segundo, mientras que en la parte de abajo, G, ¿en qué viene? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el metro se va a anular con el metro. Y el segundo de abajo, entre el segundo cuadrado de más abajo, esto nos quedaría 1 entre segundo. ¿Correcto? Si todo va funcionando así, entonces esto me va a quedar, metro con metro se va a simplificar, segundos. ¿Sí queda como segundos? Sí, profesor. Listo, ya quedó. Ahora sí ya puede comprobar que el tiempo sí está midiendo tiempo, está midiendo segundos. Este tiempo, ¿en cuál de las variables se sustituye? Disculpe, profe. Este tiempo, ¿en cuál de las variables se sustituye? Y, en función del tiempo. Este tiempo se va a sustituir en la posición, siendo que la coordenada y será la altura máxima. Voy a sustituirlo con toda la herramienta vectorial para que veamos qué nos da simultáneamente. A ver, entonces es posición sustituyendo cuando el tiempo valga tiempo máximo. En algunos textos lo he visto de esta forma expresado.
Posición cuando el tiempo toma el valor de tiempo máximo. Veamos qué tal queda esa posición. Para esto creo que voy a utilizar la herramienta tensorial, solamente reducida un poco. En lugar de tener 3 coordenadas, yo la voy a poner únicamente con 2 coordenadas. Estamos en un plano con solamente las 2 coordenadas, ya estamos bien descritos. ¿A quién voy a cambiar entonces con la... ¿A quién sustituyo aquí? En la posición. T. Entonces, en T voy a colocar todo lo que viene por aquí. Dice V0, seno de teta 0, entre G. No tuvo más grandes problemas de aquel lado. En X nos va a dar un valor. Veo por ahí un seno de teta 0, coseno de teta 0. Tal vez después lo pueda poner como un seno del ángulo medio o del doble del ángulo, no lo sé. Pero vean que en la dirección X nos va a dar en qué X se encuentra, simplemente un valor. Veamos qué ocurre en dirección Y. Ahora aquí voy a tener que sustituir tiempo por todo lo que encontramos. Espérenme, me falta el entre G. ¿Quedó mejor? Vale, en todos los lugares donde vea tiempo, tengo que sustituirlo por todo esto completo. Y veo que parece que va a haber alguna simplificación por ahí. ¿Cuál de estas dos coordenadas significa la altura máxima? ¿Cuál de estas dos coordenadas significa la altura máxima? ¿La de X o la de Y? La de Y. X para la altura máxima y directamente la altura máxima. Muy bien, entonces con esta información vamos a tratar de despejar cuál es la altura máxima. Es esta de aquí abajo, es la coordenada Y. Yo creo que lo podría hacer desde la parte paramétrica sin ningún problema. La altura máxima es igual a todo esto. Oigan, veo varios factores comunes. ¿Qué les parece si vamos haciendo el álgebra para poder hacer un poco más entendible esto? El primero que alcanzo a ver como factor común es V0 al cuadrado. ¿Sí lo alcanzan a ver en el primero y en el segundo término? Y sobre la G también. ¿Sobre G también? Ah, sí, mira, el sobre G también quedó. Bueno, de un lado es G entre G cuadrada y el otro lado nada más es 1 entre G. Pero sale también con factor común. Oigan, tiene otro factor común también que sale ahí. Seno cuadrado y seno cuadrado. ¿Ya lo alcanzaron a ver? ¿Vamos bien? V0 cuadrado. Seno por seno cuadrado. 1 entre G. Mientras que del otro lado tenemos V0 al cuadrado.
seno de teta 0 al cuadrado. 1 entre g cuadrada por g. Ahora va la parte interesante. 1 menos 1/2, ¿cuánto nos queda? Medio. Listo, ahí está. Claro, el último término que no tiene nada de factor común, más la altura inicial. Observen que la altura que alcanzará el proyectil solo depende de la parte de ángulo de disparo entre 2g, velocidad inicial, claro, y la altura desde la cual fue disparado originalmente. Por favor, comparen esta ecuación con lo que obtuvimos en el tiro vertical. Como 7 páginas atrás. Comparen esta ecuación con el kit. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, solo la componente del ángulo ya. Claro, lo que pasa es que ustedes lo verían de esta forma. B0 seno de teta 0, esa es la velocidad en vertical al cuadrado. ¿Ya se alcanzó a ver mejor? La velocidad inicial en dirección vertical al cuadrado. Más la altura inicial. Claro, no es lo mismo que lo soltemos desde el piso que lo soltemos desde el piso 30. Generalmente mandamos nuestro sistema de referencia al punto más bajo, desde el piso, desde donde está el observador parado en tierra. Podemos colocarlo donde sea, pero a partir de ahí medir cuál es la altura inicial. ¿Dudas hasta aquí? En el experimento que se plantea en la práctica, creo que el primer tiro sale desde el origen. X0 y Y0 valen 0 para hacerlo más sencillo, pero en un segundo experimento les piden que lo disparen desde una cierta altura. Ahí sí importará cuánto vale Y0. Va a alterar las ecuaciones. Me dicen cuando pueda continuar. ¿Listos? Otro punto interesante es dónde llega al piso. A la distancia horizontal recorrida se le conoce como alcance. Otro punto interesante de análisis es dónde lugar llega al piso. Y a este entonces se le conocerá como alcance, a esa distancia horizontal recorrida. ¿Cómo o qué condición física se debe cumplir para llegar a este alcance? Que Y sea igual a 0. Al igual que el tiro vertical, se requiere que llegue a una altura 0. La condición física que debemos de cumplir es que la trayectoria impacte con el piso. Esto es en altura 0. Bueno, es que no le llamamos altura. Cuando Y se anula. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces vamos a evaluar Y para ver cuánto tiempo
se da este alcance. Entonces, y es igual a 0. Yo creo que voy a utilizar la versión paramétrica ahorita para ver cuándo se da ese tiempo. Pues dejen, busco allá y dice menos g por tiempo al cuadrado entre 2 más b0 seno de teta 0. Sí es con seno, ¿verdad? Sí. Espérenme, pero aquí recuerdo que le tengo que poner el tiempo antes del seno para no confundirlo con argumento del seno. Muy bien. Más y0. Ups, una ecuación cuadrática. Voy a separar tantito al tiempo y voy a dejar entre paréntesis cuál es el A, B y C. ¿Ya se alcanza a ver mejor? Veamos entonces cuántos tiempos van a existir para que llegue al piso. ¿Cuál de ellos tomaremos? ¿El positivo o el negativo? El positivo. El positivo, el que ocurre después de que aventamos el proyectil. Claro, también podría ser el negativo si ustedes dicen, me pegó así y quiero saber desde dónde lo soltaron. Moviendo en el tiempo para atrás es un poco más difícil, pero es la misma ecuación. Entonces, por favor, despejemos al tiempo. Sé que vamos a encontrar dos tiempos, pero aclararemos que se toma el tiempo positivo. Utilizando una solución general a la ecuación cuadrática, creo que resolvemos esto muy bien. Menos b más menos b cuadrada menos 4 por a por c. ¿Está bien mi ecuación? Qué bueno que viene ese doble menos dentro de la raíz. Observen entonces que la raíz, el discriminante de nuestra ecuación cuadrática, siempre va a ser positivo. Y un poco más grande que el valor que está fuera de la raíz. Con eso entonces les puedo asegurar que tenemos un tiempo positivo y un tiempo negativo. Otro punto donde tal vez podemos encontrar un punto interesante sería cuando este y0 valiera 0. Si lo soltamos desde el piso, tal vez queda una ecuación un poco más sencilla entre 2a. ¿Listo? ¿Cómo ven la ecuación? ¿Sí se entiende? Claro, si y0 es igual a 0, si lo sueltan desde el piso, el tiempo quedará mucho mejor.
pero si no lo sueltan desde el piso, si tiene una cierta altura, esta sería la ecuación para encontrar el tiempo. Tomando al tiempo positivo. Después de lanzar el cuerpo, no sé cuál vaya a ser la solución. Espero que sí alcancen a ver ustedes. Aquí ya más bien dependería de los valores que nos estuvieran dando. A este generalmente le voy a llamar tiempo final porque es cuando va a pegar en el piso. En cuanto pega con el piso, se generan otras fuerzas y ya no será válida las ecuaciones que tenemos. Las ecuaciones que hemos desarrollado hasta ese instante solo funcionan mientras el cuerpo va cayendo por su propio peso y lo lanzamos como un proyectil. Ya no sé cuál voy a tomar. ¿Voy a tomar el menos o voy a tomar el más? Sería el más porque la parte de la raíz es un poquito más grande que lo que está Correcto. afuera. Me parece muy bien. El G, híjole, ya aquí ya volteó los signos. No sé si se fijaron que tenía en lugar de un más menos, un menos más. Ahí ya voltea al G con el menos de abajo. Ahora, para acabarlo de meter a la raíz, tiene que entrar como un G cuadrado. Pero como está dividiendo, entra como un G cuadrado dividiendo. El menos con el menos se va a hacer más. 4 con 2 se desaparece. 2G y es 0. Ah, espérame. Pero el G cuadrada que acaba de meterse, me quedará entonces 1 entre G. Pero como me dijeron, como lo que está dentro del discriminante es ligeramente mayor que lo que está afuera, voy a tomar el más. ¿Correcto? Observen qué pasa si lo soltamos desde altura 0. La primera raíz sería 0 y entonces la segunda raíz sería la que estaríamos buscando. Si se suelta desde una altura inicial nula, entonces el primer tiempo se reduce a 0, sale desde el piso, y el segundo tiempo, el tiempo final, quedaría como, a ver si queda bien, raíz de todo el cuadrado, me quedaría todo el cuadrado.
2 veces esto. Claro, observen que eso es en una condición muy específica. Cuando Y es 0, vale 0 cuando lo suelto desde el piso. Si tienen otra condición distinta a esta, tienen que hacerlo con la ecuación de arriba y a ver qué resultado les da. ¿Mejor? ¿Se entiende así más claro por qué se redujo la ecuación? No es que nada más les pueda dar esa fórmula, sino les tengo que decir cuáles son las condiciones en las cuales la puedo ocupar. Si es una condición distinta, ni modo, ponen el valor aquí de Y0 y a ver cuánto da. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Me indican cuando pueda continuar. Profe, perdón, ¿le puedo subir tantitito, por favor? Lo voy a poner en vista general. Ahí se alcanza a ver bien. Sí, profe. Ahora, con el tiempo que se encuentre aquí, ¿dónde tendría que sustituir para conocer el alcance? ¿En qué ecuación? La de X. Entonces, en esa ecuación, en X, daremos este tiempo final. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Regreso a este. El tiempo obtenido se sustituye en la ecuación de posición. En la que la coordenada X trae el alcance. El alcance va a ser X cuando el tiempo toma el valor de tiempo final. Perdón, se me acaba de trabar el Word. Espero que no se cierre. ¿Ustedes ya tienen estas fórmulas? Perdón, se perdió el Word. Espero que ahorita podamos iniciar donde íbamos. ¿Ya se alcanza a ver el apunte del día de hoy? Ya. Muy bien. Entonces, el alcance
será igual a X cuando el tiempo toma el valor de tiempo final. Ahora, para esto espero que no quede tan complicado, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar así porque si ya los números tal vez se empiezan a complicar mucho. Aquí me convendría ya directamente encontrar primero el valor de tiempo final y ya de ahí poder ver dónde llega el piso. Hacemos un ejercicio rápido con estas informaciones que tenemos para poderle ya poner números y ver cómo funcionan todas nuestras ecuaciones. ¿Listos? Sí. Determine la altura máxima y el alcance de un proyectil que se dispara. Determina la altura máxima y el alcance de un proyectil que se dispara 10 metros por encima del origen a una velocidad inicial de, creo, 100 metros por segundo. Formando un ángulo con la horizontal un ángulo inicial con la horizontal de 30 grados. Determine la altura máxima y el alcance de un proyectil que se dispara 10 metros por encima del origen a una velocidad inicial de 100 metros por segundo, formando un ángulo inicial con la horizontal de 30 grados. ¿Listos? Veamos entonces cuáles son nuestras condiciones iniciales. Las ecuaciones de movimiento las vamos a poder seguir de todo el desarrollo que hicimos el día de hoy, pero la parte importante es determinar cuáles son las condiciones iniciales. Tiempo inicial. 0. Me parece muy bien. ¿Por qué decidiste que fuera 0? Para hacerlo más fácil. Correcto. Tiempo inicial igual a 0. Me parece muy bien. Posición inicial en X. Igual 0. Ok, dice que se dispara 10 metros por encima del origen. La coordenada inicial en X, 0. Yo creo que esto es para simplificar los cálculos que haremos en el ejercicio. Muy bien. Y inicial, 0. ¿O no? Ya inicial serían los 10 metros. Realmente. Entonces, pongo por aquí al lado el dibujo para que sepamos desde dónde estamos, ¿cómo se llama? Disparando. No estamos empezando en el origen. Estamos empezando 10 metros por encima del origen. Cierto, nos quedarían ecuaciones más sencillas si hubiera disparado directamente desde el origen, pero no. Estoy disparando por aquí arriba, 10 metros por encima del origen. Me parece bien. Otras condiciones iniciales que alcancen a ver de una vez. Velocidad inicial.
¿Cuánto dice que es? ¿Cuánto tenemos de V0, velocidad inicial? $100 m/s. Está en unidades apropiadas para que no nos causen problemas. Con esta velocidad inicial, ¿qué G utilizarían? 9.81. Si no me han dicho más, 9.81 metros por segundo al cuadrado, me parece bien. Ángulo inicial de disparo. ¿Es el que se forma con la horizontal? Porque si no, tendría que cambiar todos los senos y cosenos. $30. Cuidado que la calculadora está en grados entonces. Yo creo que con esta información ya podemos encontrar las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Ahorita voy a encontrar las ecuaciones concretas para este tiro con estas condiciones iniciales en forma de tensor. Parto desde la aceleración, porque recuerdo que la aceleración la tenía muy bien descrita. En 2 dimensiones esto quedaba 0 en dirección X y menos 9.81 en dirección Y. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. ¿Dudas de dónde salió este tensor o las unidades que tiene? Voy ahora con el tensor de velocidad. Me gusta más utilizar estas versiones de tensores porque tiene la información ordenada y no gasto demasiada tinta. A ver qué tal queda. En dirección horizontal solo conserva el movimiento inicial. V0. Cateto adyacente a la horizontal coseno. Mientras que en dirección vertical diría menos G por tiempo más V0, ángulo que forma con la horizontal, cateto opuesto, seno de teta 0. Ya nada más voy a sustituir los datos que tenemos. Por favor, revísenme si está bien la ecuación que estoy planteando. ¿Sí planteé bien la ecuación? ¿Sí es lo que habíamos dicho ya arriba en las ecuaciones? Bien, coseno de teta, 0.866, raíz de 3 entre 2, entonces esto me da 86.6. Del otro lado, menos 9.81 tiempo, más B0, 100, seno de teta, seno de 30 grados, 1/2, más 50. La diferencia entre la segunda columna y la tercera columna, en la segunda columna está la solución general para el que ustedes quieran. En la tercera columna está para nuestro movimiento en específico. ¿Sí se va entendiendo? Voy con la posición. Nuevamente voy a utilizar el modelo de tensor, parece que me queda más rápida la escritura. Y entonces diría B0 coseno de teta 0 por tiempo. Más X0.
El X0 ya ni lo puse porque era 0. Mientras tanto, en Y digo menos G medios por tiempo al cuadrado entre 2. No, ya le puse el entre 2, perdón. Más E0, seno de teta 0, por tiempo, más Y0. Esto ya con los datos que tenemos quedaría, a ver si todo está bien. ¿Sí se entendió de dónde salió el 86.6 tiempo? Sí. El 4.905, ¿qué representa? Aceleración. El G medios, correcto. Más, ahora los que ya llevamos los 50 tiempo, la velocidad inicial por tiempo, más la posición inicial, que eran los 10. ¿Cómo ven nuestras ecuaciones de movimiento? ¿Se entienden claramente? ¿De cuál de estas dos ecuaciones desparametrizarían al tiempo? ¿De la primera coordenada o de la segunda coordenada? ¿En cuál se ve más fácil despejar al tiempo? ¿En la primera coordenada o en la segunda coordenada? De la X. La primera coordenada entonces diría X es igual a 86.6 tiempo. Tiempo es igual a X entre 86.6. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Y sustituyendo en la segunda ecuación. En todos los lugares donde vea tiempo sustituyo por... No, en todos los lugares donde vea tiempo sustituyo por X entre 86. Todos los lugares donde vea tiempo sustituyo por X entre 86.6. Creo que ahora sí se alcanza a ver la parábola que se forma. Ayúdenme con los números para saber y por qué número al cuadrado más y por un número por x al cuadrado más otro número por x más el 10 que nos sobró. Ya la cambiaremos por 0, ¿no? ¿Cuál? ¿O qué estamos? ¿Estamos que sacando la ecuación? La ecuación de la trayectoria. Ah, ok. Perdón. Todavía no estamos obteniendo la altura máxima, sino ahorita con los números ven que ya va a quedar más fácil el ver cuál es la parábola que estamos buscando. Por favor, 4.905 entre 86.6 al cuadrado. 4 por 4.905 entre 3.
4.905 entre 86.6, ¿verdad? Sí, Me da 0.056. x cuadrada. ¿Tienes más numeritos por ahí? ¿O dio exacto? Ah, no, ahí voy. Después va otro 6, 3, 9. Yo creo que con eso estamos bien. Ahora 50 entre 86.6. Me queda 0.57, 0.57. 73. Yo creo que con eso estamos bien. X más 10. ¿Ya se alcanza a ver la parábola? Sí. Muy bien. Adelante, señor Chávez. Ya vamos terminando la clase. Ya vi que ya son las 11. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Es que creo que el compañero dividió en, bueno, 4.905 entre Ajá. 86.6 nada más, y es entre 86.6 al cuadrado. ¿Cuánto es el número, por favor? Tienes razón. Sería 6.54 por 10 a la menos 4. Correcto. Yo creo que con eso paramos aquí y seguimos haciendo más cálculos la siguiente clase. ¿Les parece bien? El 10 a la menos 4 no me gustó mucho. Tendríamos que cambiarlo por un 10 a la menos 3, pero eso lo vemos la siguiente clase. Vayan haciendo ustedes sus cálculos ya con estos datos en específicos y yo continúo con esto el miércoles. ¿Alguna otra duda? Voy parando la grabación.